Malaquías capítulo 4, versículo del 1 al 5. Y vamos a leer la palabra del Señor de manera antifonal, aspirando de que se escuche de manera entonada delante del Señor esta lectura. Dice el versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amados hermanos, amigos, en esta mañana la lectura de la palabra del Señor es tan clara, tan directa y tan acorde a los tiempos que vivimos en la actualidad. No precisamente a tiempos que esperamos ver, sino a los tiempos en que ya vivimos. Por eso esta última parte es importante subrayarla: antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Esa es la palabra del Señor. Podemos tomar asiento, amados hermanos, en este marco bíblico. El tema para el día de hoy: entre signos de admiración. Podemos exclamar: iglesia, prepárate porque el día viene. Quiero que lo digas a tu hermano que está al lado en esta mañana, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Iglesia, prepárate porque el día viene. Pero dígalo como que realmente lo cree. Iglesia, prepárate porque el día viene. Bueno, tantos días que hay. Hay 3 días importantes en la historia de una persona: el día de ayer, el día de hoy y el día de mañana. ¿A qué día se refiere? El ayer es pasado, el mañana es futuro, y lo único que tengo para darle a Dios es el hoy, es el presente, es este día en que tú y yo podemos marcar la diferencia. Este tema está enmarcado a la temática 2022, una iglesia que se edifica en amor. Es la iglesia que se comunica, es la iglesia que interactúa, que puede tener un diálogo consensuado de acuerdo a la palabra de Dios para compartirlo con otro, no solamente con el que está afuera, sino también para con los de adentro, para con los de casa, para con que aquellos que aún no están viendo con claridad esta advertencia: iglesia, prepárate porque el día viene. Vamos a entrar entonces a la parte final del libro profético de Malaquías, en el cual se hace la alusión al día final del Señor. No lo estoy tomando de un periódico, no lo estoy tomando de una revista, estoy tomándolo de la Biblia que usted y yo acabamos de leer. Y aquí se nos habla respecto a este día también acerca de las recompensas, tanto para fieles y también el castigo de los malvados. Y son 2 palabras que tienes que tenerlas muy en claro. El fiel es igual al justo y el otro es el malvado, el malo. Así es como la palabra de Dios lo ejemplifica. Así Dios dejará por escrito las respuestas a todas las interrogantes que vamos a ir analizando en esta mañana. Dios es bueno porque su amor, dice, por su amor, por su benevolencia, por su misericordia, no han sido consumidos por las otras naciones en el marco histórico, en el marco también bíblico respecto a la nación de Israel. Y está a punto de enviar su mensajero que prepara el camino del Mesías, y el día del Señor viene para castigar la injusticia, para castigar a los malvados, para castigar todo aquello que se opone a Él
y recompensar a los fieles, a los justos. Y podemos ver el horizonte final no solo de lo que establece Malaquías, sino que se cierra todo un testamento según lo que hoy podemos tener al alcance de nuestra mano, como es la Biblia. Pero debemos considerar para ello algunas definiciones en esta introducción también que nos deja este último capítulo del Antiguo Testamento. La palabra justo, dice, es ser aceptable para Dios. Subráyelo, anótelo, escríbalo, memorícelo. La palabra justo es ser aceptable para Dios, hacer lo correcto, ser irreprensible y tener una relación con Dios. En otras palabras, caminar con Dios, caminar con el Eterno, caminar con el Padre Celestial. Por medio de su Hijo Jesucristo es posible. Y otra palabra, palabra malo, contiene la idea de una persona o cosa que es mala. También tenga claro esta definición. Es despreciable, la persona mala es despreciable, depravada y corrupta. Y especialmente una persona o cosa que se opone a Dios. Guarde esto en su cabeza. Todo aquel que se opone a Dios es malo, malo, malo. Porque es lo que dice la Biblia. Claramente, todo aquel que se opone a Dios, el que se opone a hacer su voluntad, el que se opone a su Hijo Jesucristo, al Mesías y al Evangelio, lo define el diccionario bíblico. El malo entonces es aquel que va por un camino contrario al que Dios ha establecido. Malo es aquel que le da la espalda a Dios. Malo es aquel que desprecia al Mesías, que desprecia al ungido, a Jesucristo. Malo es aquel que le da la espalda a las buenas nuevas noticias de salvación. Entonces, estas definiciones son importantes porque, iglesia, prepárate, el día viene. El día viene. Por eso, amados hermanos y amigos, hoy, por medio de las Sagradas Escrituras, se nos revelan tres aspectos del día del Señor que vamos a tratar de aprenderlos en este sermón. Esto nos va a ayudar a prepararnos para vivir en santidad, para vivir en estos tiempos difíciles, complejos, adversos, oscuros, para vivir en santidad. La santidad que Dios demanda de sus hijos. Y por ejemplo, estos aspectos tienen que ver con el día del juicio. El día de juicio para todos los malos, el día de salvación para todos los justos y la exhortación para todo el cosmos, para toda la humanidad. Hoy día, sobre todo, en este marco existe una interrogante que tal vez a título personal me la he hecho en algún momento de mi vida, tal vez te la has hecho tú, tal vez aún no lo has hecho, pero muchas personas cristianas por lo general se hacen esta pregunta. Y en el marco de lo que hemos leído y lo que vamos a seguir leyendo en esta mañana, vamos a encontrar la siguiente pregunta: ¿por qué los impíos prosperan y los justos son los que sufren? Y no hay distinción en que los justos estén siendo prosperados y los malos estén siendo castigados. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? A veces nos preguntamos mirando hacia el frente, mirando hacia el vecino de al lado, mirando a un familiar, mirando a un amigo, pero si yo vivo en la iglesia, si yo sirvo al Señor, ¿por qué ese hijo de Satanás tiene esto y yo no tengo lo de acá? Son preguntas comunes que por lo general en algún momento de la vida nos lo hacemos. Pero adicionalmente, y sin embargo en ello, el profeta Malaquías nos deja ver ya una premisa importante de lo que vamos a recibir en esta mañana, que un día Dios actuará y el actuar de Dios se va a evidenciar cómo va a tratar a los malos y a los justos. Malaquías 3, 17, 18, un poquito atrás, para poder terminar esta introducción, dice lo siguiente, 17 y 18: y serán para mí especial tesoro, siéntete halagado en esta mañana, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amados hermanos, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es eterno. A Dios nadie le engaña, con Dios nadie juega.
Él es el omnipresente, omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escucha, está en todo lugar. Así tú quieras ir a esconderte al lugar más recóndito, en el fondo del mar, el Señor está presente ahí. Así si quieras coger un cohete, ir a la luna, a Marte, Júpiter, el Señor estará en toda la creación. Por lo tanto, amado hermano, hoy el Señor nos dice: iglesia, prepárate porque el día viene. Y vamos a ver este primer aspecto que nos invita a analizar Malaquías 4 del 1 al 5. Día de juicio para todos los malos. El primer aspecto en esta mañana tiene que ver con ese día, el día del juicio, porque ese día es real, ese día llega y llega muy pronto. Y recuerda conmigo Malaquías 4:1 que dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, subraya ahí soberbios, y todos los que hacen maldad, subraya todos los que hacen maldad, serán estopa. Imagínate el calificativo que le da la Biblia por medio del mensaje que recibe Malaquías de parte del Señor por medio del Espíritu Santo. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El día llega y es el día de juicio. Dice que ese día para los malos, como lo hemos definido en el diccionario bíblico, será como un horno, que el día que va a arder, ese día de fuego, ese día donde lo va a abrazar, un día tan caliente, ardiente, que prácticamente lo extermina aquel que llega a ser tocado por este horno, por este fuego, a manera figurativa como lo expresa. Aunque es incómodo, amados hermanos, o un poco sensible hablar de estos temas, porque uno quiere llegar a un lugar donde lo animen, donde lo motiven, donde le hablen de las cosas bonitas. Es un fin de semana de ocio, hay un feriado que descansar y el pastor se pone a hablar de cosas terroríficas. Parece ser que fuera terrorífico, amados hermanos. Muchas personas se incomodan con estos temas. Muchos siervos incluso crean sermones enfocados a cuestionar a aquellos siervos que hablan de que el día del Señor llega pronto. La gente se molesta por este tipo de temáticas, pero amado hermano, la verdad que es lo único que te hace libre. Amén. Y como decíamos y lo seguimos diciendo en nuestro dialecto local, la verdad duele, ¿o no es así? Y duele porque te confronta. Cuando el Señor Jesús hablaba en su ministerio y llevaba el mensaje de aldea en aldea, dicen muchos que dejaron de seguirlo porque era tan fuerte lo que escuchaban. Porque la verdad te hará libre. La verdad te hace libre a través de un proceso muchas veces doloroso. Doloroso porque tienes que renunciar al pecado, porque tienes que renunciar a tu confort, a tu estatus, a tu ideología, a tu religión, a tus dogmas, a tu confort. Pero la palabra del Señor es tan clara y es la misma que tú tienes a la mano en este momento. Y hoy el Señor quiere decir que el día del juicio viene. Aunque te incomode, hay que hablar de ello. La palabra de Dios habla mucho acerca de que Dios es fuego. Dios es fuego. Los contextos a nivel local y mundial están evidenciando científicamente por los comportamientos que tiene la Tierra cerca del Sol. E incluso las tormentas solares que ocurrieron en el mes de abril, según los científicos dicen que se van a ir intensificando y para el año 2025 va a ocurrir grandes apagones mundiales por las ráfagas solares que están consumiendo a la Tierra. A referencia en esta mañana, Hebreos 12:29 dice claramente: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ay, pastor, ¿y eso de dónde sacó si solo Dios es amor? Claro, cuando usted se queda solo en la escuela dominical y solo ve por arriba la Biblia, se va a quedar con una versión a media de quién es Dios. Dios es amor y Dios es justicia. Cuando usted quiere conocer la historia y quiere conocer a alguien, tiene que conocerlo en su esplendor. Y Dios es amor, es benevolente, es maravillosamente, extraordinariamente amor, porque su esencia es amor, pero también es justo. Y la Biblia dice, y el autor del libro de los Hebreos dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. El día del Señor es terrible. Jeremías, el profeta
que se lo calificaba como el profeta llorón, aquel que lloraba por ese mensaje que llegaba y cómo se consumía, porque tenía que predicarle a Judá por su comportamiento. En Jeremías 37 habla acerca de este día. No es un día para echar rosas, es un día real que va a llegar para todo aquel que está oponiéndose a Dios. Apocalipsis 16, 8, 9 habla de este día en donde el sol va a consumir y va a quemar al hombre. Esas son las palabras que encontramos en la Biblia. Cuando Jesús habla con Moisés, nos hace ver a manera de ejemplo, la zarza ardía en fuego. Cuando Israel se queja a oídos de Jehová, porque normalmente el ser humano tiene esa particularidad de quejarse, cuando se queja, dice a oídos de Jehová, dice ardió su ira y se encendió en ellos su fuego, en Números 11 del 1 al 3. Y dice que aquel lugar se llamó Tabera, porque se encendió la ira de Dios a causa de que el pueblo murmuraba o hablaba y se quejaba a oídas de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, la Biblia nos dice que el infierno es real, es un lugar real, es temible, es terrible, así que evitémoslo. Usted tiene que compartir el Evangelio de Cristo y usted tiene que hablar las cosas tal como están escritas. La gente en el mundo está confundida. Cuando describe Malaquías ese día de juicio, no es para los justos, es para todo aquel soberbio, para el que hace maldad, porque va a ser estopa. Y las personas que no tienen a Cristo Jesús se oponen a Cristo, son incrédulos. No hay nada peor que la incredulidad sostenida, porque es algo que Dios no puede perdonarle a alguien que llega a su presencia, porque la única manera de llegar al Padre es por medio de Hijo Jesucristo. Se hace énfasis para darnos a entender que no habrá ninguna excepción. El día de juicio para los malos llegará y serán consumidos por el fuego. Cada persona que cometa pecado será juzgado por el fuego de Dios. El fuego de Dios. Y también nos hace ver específicamente a los soberbios. Soberbio. Porque es en respuesta a lo que dice Malaquías 3:15, por favor. Leamos qué dice Malaquías 3:15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Aquí vemos en este marco que los judíos se estaban quejando. No solamente la queja viene de ahora, viene históricamente desde la antigüedad. Los judíos se quejaban de que los soberbios estaban recibiendo bendición. Hoy por hoy mucha gente se admira de ver que otros prosperan, que otros aparentemente tienen bendición. Pero la palabra de Dios nos hace ver con claridad en el mismo capítulo, más adelante, el versículo 17, pronto viene el día en que yo voy a actuar. Mucha gente vive engañada. Mucha gente cree que el impío es bendecido. Mucha gente cree que el malo es bendecido, que el soberbio es bendecido, y no es así. Dios no va a dejar pasar nada por alto. Será un día que arde en fuego, el día en que Dios va a actuar. Los abrazará de llama y literalmente los va a exterminar y no va a dejar ni raíz ni rama, los quemará por completo. Dice Malaquías 4:3, recordemos nuevamente esta porción. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí encontramos un punto interesante, amados hermanos, porque anda por los medios aquella mala enseñanza que Malaquías no le enseña, porque en ningún momento nos habla de la teoría de la aniquilación. ¿Usted ha escuchado respecto a esa teoría? La teoría de la aniquilación, en la que se cree, según algunos que andan promulgando esta enseñanza, que Dios va a aniquilar tanto el alma y el cuerpo y dejarán de existir. Malaquías no está hablando de ninguna aniquilación a ese nivel. Lo que la Biblia nos está diciendo es lo contrario. La Biblia no enseña sobre la teoría de la aniquilación, sino que el infierno va a durar el mismo tiempo que va a durar el nuevo cielo y la nueva tierra. Porque tanto
la presencia de Dios nos invita a vivir delante de Él por la eternidad, pero aquel que no vive eternamente morirá eternamente y estará muriendo de manera continua, morir sobre morir eternamente. En tal sentido, amados hermanos, lo que nos hace ver es que el infierno y el cielo, el paraíso, van a durar el mismo tiempo, luego de que sean juzgados y castigados por su pecado en el juicio del gran trono blanco. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Ya respondieron? ¿Usted tiene a Cristo en su corazón? Ahora sí creo los escuché. Porque aquel que tiene a Cristo en su corazón no va a enfrentar el juicio del trono blanco. El castigo es para los malos, el castigo es para el soberbio, el castigo es para el que se opone a Cristo, para el que se opone al Evangelio, para todo aquel resabiado que le da la espalda a Dios. Para él será el juicio del gran trono blanco, y su recompensa va a ser por la eternidad, muerte tras muerte, en un lugar separado para Satanás y sus seguidores. Pero Dios nos hace ver en esta mañana, describe este día del juicio de una manera horrenda, de una manera realmente que nos puede conmover, porque la idea es esa, que tú sientas en este día la claridad de aquellos que van a morir sin Cristo. ¿Cuánta gente a tu alrededor existe que no tiene a Cristo Jesús? ¿Cuántos amigos, familiares, hermanos, vecinos no tienen a Cristo Jesús? Es lo que le espera a los malvados. Es lo que le espera al que no tiene a Cristo Jesús. Pero una pregunta que pudiéramos hacernos en esta mañana: ¿cuál es el motivo por el cual el Señor nos explica lo fuerte y temible de este día? ¿Por qué el Señor quiere que la iglesia, que está llamada a edificarse en amor, comprenda esta advertencia? ¿Cuál es ese motivo de explicarnos lo fuerte y temible de este día? Día de juicio para los malos. La razón fundamental es que tú y yo estemos preparados para comunicar que podemos de una u otra manera escapar si no estamos a cuenta con Dios, si solo estamos jugando al cristiano, si solo nos hemos identificado como cristianos porque tenemos una Biblia, pero si Cristo no está en nuestro corazón. Hoy el Señor le advierte a esta casa de oración: es importante escapar de ese día de juicio. Estamos llamados a compartir incluso esta verdad con aquellos que aún no la conocen, para que puedan escapar del día de juicio, porque es horrendo y terrible. Terrible por todo sentido, y hay que temer ese día. Que podamos salvarnos y darnos también el tiempo, bajo la palabra del Señor, de arrepentirnos si no lo hemos hecho hasta ahora. Porque a lo largo de la Biblia se nos enseña que Dios es misericordioso, benevolente, y que a un corazón contrito y humillado no lo va a despreciar jamás. Dice Joel capítulo 2, por favor, vamos al versículo 12 al 14. Por eso pues ahora dice Jehová, dígalo conmigo, si usted ya leyó, le llegó a esa parte, léalo conmigo: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Amados hermanos y amigos, el Señor sigue golpeando puertas, sigue golpeando corazones, sigue llamando la atención a la humanidad, pero también a la iglesia. El Señor quiere que se vuelvan de todo corazón. El Señor quiere que se arrepientan. El Señor dice: rasgad vuestro corazón, que no sea nuestro arrepentimiento externo, sino que sea desde lo más profundo de nuestro ser, desde nuestro corazón, porque Dios es clemente, Dios es misericordioso, Dios es benevolente. Para los que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, amén. ¿Usted cree eso, amado hermano? La vida sin la gracia de Cristo es derrota, es miseria y esclavitud al pecado. Por eso sigo insistiendo:
Fuera de Cristo no hay nada bueno. Si usted quiere encontrar algo bueno fuera de Dios, pierde el tiempo. Lo único que le espera es derrota, miseria y esclavitud. La gracia de Dios nos permite ser libres de todo aquello. Pero el hecho de que Dios viene a juzgar al impío con el fuego es muy aplicable para el creyente, porque nos anima a vivir en santidad. Estamos viviendo en la santidad que Dios nos llama cada día a vivir. El Señor nos anima a abandonar cualquier pecado que hayamos cometido o que nos estemos sometiendo, porque sabemos también que un día Jehová va a juzgar. Y Dios va a juzgar también en un sentido muy claro. Ante el tribunal de Cristo, todo cristiano se va a presentar y va a juzgar lo que hace, lo bueno y lo malo. Usted tiene a Cristo Jesús. Usted está llamado a vivir constantemente poniéndose delante del Señor y arrepintiéndose de sus pecados. Fiel es el que prometió. Acerquémonos confiadamente ante el trono de gracia. Dios en esta mañana nos anima a temer a Dios. Él nos anima a que conozcamos más de su carácter, a que seamos hombres y mujeres sabios. Nos está animando a estar agradecidos, nos anima a ser hombres y mujeres agradecidos. Por medio de Cristo Jesús un día recibimos redención eterna. Por eso tú y yo, amados hermanos, tenemos que tener claro que Jesús en la cruz del Calvario recibió prácticamente por ti y por mí el fuego que consumía la furia de Jehová ante el pecado. Pero Jesús puso por amor a nosotros su vida. Y si tú hoy vienes a los pies de Cristo, sabes de que ahora en Cristo Jesús no te espera un día del juicio para los malos. No te espera un día fatal y horrendo y terrible que va a consumir a través del fuego a toda la humanidad. Por eso, amado hermano y amigo, en esta mañana Dios nos anima como pueblo a compartir el evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación, a que mucha gente ya no se siga perdiendo. ¿Cuánta gente hoy por hoy se lamenta de una muerte de un personaje muy conocido en el medio? Y la gente dice qué joven que era, pero parecía sana, parecía fuerte. Pero ¿por qué no apelamos realmente a decir qué pena que da que mueran sin Cristo Jesús? Porque no importa si mueren a los 30, a los 50, a los 80, si muere con riqueza o muere en pobreza. Lo más importante es a dónde va el alma y si realmente Cristo Jesús está en el corazón de esa persona. Tenemos que proclamar el evangelio y animar a todo aquel que aún no conoce de Dios a dar este paso de fe. Si usted no lo ha dado, este es el tiempo, esta es la oportunidad para compartir la palabra de Dios. La gente se muere sin Cristo y eso sí realmente es doloroso. Pero cuando muere un santo en Cristo Jesús, hay fiesta, amados hermanos, porque honrosa es a Jehová la muerte de sus santos. Por eso tenemos, amados hermanos, que compartir ahora más que nunca la palabra de Dios. No solo hay día de juicio para los malos, para los soberbios, para todo aquel que se opone a Dios, sino que también hay día de salvación para todos los justos. ¿Dónde están los justos de Jehová? Amén. Amén. Vamos al versículo 2 de Malaquías 4. Dice versículo 2: mas a vosotros los que teméis mi nombre, gloria a Dios por aquellos que temen el nombre de Jehová, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El temor de Jehová en el Antiguo Testamento es equivalente a ser salvo, a creer a Dios. Gloria a Dios por aquello. El justo es el que teme a Dios. ¿Usted teme a Dios? ¿Usted lo teme de verdad, realmente? ¿Qué es temer a Dios? Dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Aborrecer, dice 8:13 de Proverbios, aborrecer todo aquello que Dios aborrece. ¿Usted aborrece el pecado? Diga que sí, por favor. ¿Usted aborrece todo lo que Dios aborrece? Dios aborrece la mentira, la lujuria. Dios aborrece la enemistad, el pleito, el celo, la contienda. Dios aborrece todo aquello que el hombre practica para el deleite de su carne. El justo es el que teme a Jehová.
es el que teme a su ira y por lo tanto huye del pecado. La sabiduría, amados hermanos, no es algo que usted compre en la farmacia aquí al lado. La sabiduría de Dios no es algo que usted lo hereda de padre a hijo. La sabiduría no es algo que el pastor le va a dar en una cápsula para que se la lleve a la casa. La sabiduría, amados hermanos, no se consigue de lunes a martes. La sabiduría de Dios está revelada en su palabra. Y si usted no tiene sabiduría para huir del pecado, pídale a Dios que Él le dé en abundancia y sin reproche la sabiduría para que sus decisiones sean correctas. ¿Cuántas veces tomamos decisiones con la sabiduría del hombre? Aquella que divide, aquella que enemista, aquella que lo único que hace es que te metas en problemas. Pero hoy el Señor nos hace ver la necesidad de tomar sabiduría de lo alto para poder diferenciar aquel día del juicio de los malos de la salvación de los justos. Porque hoy Dios también le habla a su pueblo. Hay salvación para los justos y es a través de comprender el temor al Señor. El temor al Señor trae sabiduría y la sabiduría nos lleva a tomar decisiones que nos alejan de una vida que a Dios no le agrada. Es el temor de Jehová que nos instruye a huir de la ira venidera y encontrar salvación en Jesucristo. Yo creo, amado hermano, que la iglesia de Cristo, literalmente no va a haber gran tribulación. ¿Usted cree eso? Gracias, hermana. ¿Nadie más cree eso? Yo creo que no voy a ver la gran tribulación. Yo no voy a ver la ira de Dios porque Jesús mora en mí. Y Él me ha prometido que muy pronto manda por su iglesia. Manda a ver a su iglesia porque hay campanas que suenan y se oyen que bodas van a venir, las bodas del Cordero. ¿Usted se va con el Señor? Mucha gente quiere conocer al anticristo y dice: yo quiero ver al anticristo, quiero conocerlo, quiero decirle estas 4 verdades. Estamos en errores totalmente doctrinales. Muy pronto el Señor viene con un arpazo y se lleva a su iglesia. La iglesia no va a vivir esa semana 70 de años. La iglesia no está para sufrir la ira de Dios. La iglesia amada, esa novia que Dios manda a ver, porque van a haber bodas del Cordero, su vestimenta está limpia, blanca y resplandeciente. Y tú y yo, amados hermanos, pertenecemos a esa novia. El novio viene pronto. En contraste del destino de los malos, a los justos les van a hacer el sol de justicia. ¿Qué imagen más hermosa que la palabra nos enseña? Las escrituras nos enseñan esta imagen. Las tinieblas de este mundo pecaminoso un día será iluminado por Cristo. Usted es lumbrera, amado hermano. Donde usted llega a iluminar. No importa qué oscuro, qué tenebroso esté. Cuando usted llega en el nombre del Señor. Usted llega para alumbrar. Imagínese aquel día que Cristo va a iluminar todas las tinieblas, quien se describe como el sol que brilla sobre todo. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 4. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Así el rey David habla del Mesías. Qué palabras que al final del periplo en la vida de David podemos encontrar inspiradas por el Espíritu Santo, refiriéndose al Cristo vivo y verdadero. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Usted ha visto cuando amanece tan despejadito y el sol amanece en su cara haciéndole así. Imagínense aquel destello de luz. Qué hermoso es poder comprender a la luz de la palabra esta figura que se le da a Cristo Jesús, cómo lo expresa respecto al Mesías David. Dice Isaías 9:2 como referencia: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellas. Ese día de salvación, amado hermano, es real para todo aquel que viene a Cristo Jesús, para todo aquel que está en Cristo Jesús. Jesucristo es la luz del mundo. Él es el sol que resplandece todo. Cuando vuelve a esta tierra,
va a brillar su luz, fuego que quemará a los malos, pero será sol para los justos, trayéndoles a sanidad a los justos hijos de Él. Pero también describe la emoción que los justos tendrán en ese día. Cuando Cristo regrese, saltaremos como becerros de la manada, tanta espera soportando sufrimiento, pecado y maldad. Usted ha visto los más pequeñitos de una manada. Si usted ve ovejas, si usted ve cualquier otro tipo de animal que camina en manada, usted ve que los más pequeños son los más alegres, los que saltan. Es la alegría, la algarabía que trata de evidenciar Malaquías respecto a la felicidad que sienten los justos. Los justos fieles. Será un día de mucha emoción, de gozo indescriptible. Usted, amado hermano, no ha experimentado nada más y nada más maravilloso respecto a lo que Jesús trata el día de hoy, que a través del Espíritu Santo comprendamos un día especial para ti y para mí. Será un día de emoción, de gozo. Todos los justos en ese día van a prosperar brincando de emoción, y todos los incrédulos estarán en angustias. La angustia de la muerte, la angustia de la desesperanza. En estos días veíamos videos que ahora son tan comunes y al alcance de todo, de ver los sicariatos a la luz del día. Y veíamos el grito desgarrador de una mujer cuyo acompañante estaba tirado producto de los disparos de alguien que decidió venir y acabar con su vida. La desesperanza, la angustia, el horror, el terror en el que vive hoy en día la ciudadanía. Un día, amado hermano, todo esto pasará. Un día la zozobra de que nos enfrentemos a una nueva guerra. Un día de la zozobra que ya se anuncia una hambre, una hambruna como nunca antes vista según la ONU. El caos, la delincuencia, la violencia que va a venir a paso gigantesco, tomando el control del mundo entero, porque el mundo espera a su líder. Pero mi Mesías ya llegó, mi Mesías vive en mí, y mi Cristo pronto envía a ver a su iglesia. Amén. Pero aquel que se queda sin Cristo va a sufrir en este mundo todas estas inclemencias del enemigo. Estamos esperando ese día de redención con ansias. Estamos listos para ese día, amado hermano y amigo. Usted está listo para el día del Señor, en donde el Señor va a bendecir a los justos. Esta realidad de gloria para el creyente futuro insta a tomar una decisión, preparados para vivir para el Señor. No hay nada peor, amado hermano, como aquellos que hoy en día lo utilizan con mucha frecuencia. No hay sordo que no quiera oír y ciego que no quiera ver. Los hechos están ahí. El día del Señor se acerca. En estos días que pasó, se hablaba acerca de un evento que pone a Israel en medio de dos manifestaciones que están de acuerdo a la palabra de Dios en Lucas, en Mateo, respecto a las señales antes del fin. El 14 de mayo de 1948 se constituye el Estado de Israel, y cada año de aniversario hay grande fiesta por este pueblo. Un pueblo que no tiene más allá todavía de lo que establece la Biblia el tiempo de una generación. Pero lo que el Señor habla, aunque muchos detractores de esta enseñanza dicen que Mateo 24 no tiene nada que ver con lo que le pasa a la iglesia, pues si la iglesia tiene que ver lo que pasa con Israel. Y en ese sentido, amados hermanos, el 30 de abril de este año ocurrió un eclipse solar. Pero también ocurrió el 15 de mayo un eclipse lunar, llamada la luna negra o la segunda luna nueva. Y pone en medio a Israel. Y todo esto, amados hermanos, son señales de lo que anuncia el tiempo final. Es verdad que como cristianos no podemos estar viviendo en angustias, porque el cristiano no está llamado a vivir en temor, porque el perfecto amor del Señor echó fuera ese temor.
Pero sí estamos llamados, amados hermanos, a dejar la pasividad. Sí estamos llamados, amados hermanos, a ocuparnos de la razón de ser, de predicar las buenas nuevas. Porque un día, si bien es cierto, todos los hijos de Dios, en su perfecta voluntad, seremos puestos ante su presencia. A través de un arpazo será raptada la iglesia. Pero ¿qué de aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados y recibido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador? ¿Tú no quieres acaso que ellos también se gocen de este día de salvación? ¿Tú no quieres acaso ver a tu familia completa rendida a los pies de Cristo? Mas sin embargo vemos en las noticias que mucha gente está reclamando que le den libertad y que le den desenfreno a sus posturas ideológicas, religiosas, sexuales, en todo el sentido de la palabra. La gente reclama y hace bulla y la iglesia callada y no predica. Pues de todo eso Dios un día llamará a la iglesia a cuenta, porque también es pecado, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, también es pecado. Si usted puede hablar, pues entonces hable de Dios. Si usted puede orar, ore con aquellos que aún no conocen de Dios y tráigalos al evangelio, predíquele la palabra de Dios. Esta realidad, amados hermanos, nos invita a ver la gloria para el creyente. En un futuro no muy lejano se nos está instando a estar preparados, a vivir en santidad, porque el sol de justicia viene a establecer su reino de justicia en esta tierra. ¿Cómo entraremos a este reino, amado hermano? Estamos viviendo listos y preparados para que el Señor nos llame a su presencia. El tiempo se acaba. El reloj se está terminando de contar. Llega al final el tiempo de la gracia y lo único que vendrá después será un tiempo de horrible dolor y sufrimiento. Pero también hay otro aspecto, amados hermanos, en esta mañana. Día de juicio para los malos, día de salvación para los justos, pero también hay una exhortación para el cosmos, para toda la humanidad. Dice Malaquías 4:4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, dice, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Es una exhortación, es una amonestación para todos los hombres en razón de que Dios va a juzgar a los malos y va a prosperar a los justos. Pues hay que vivir de acuerdo a lo que el Señor nos establece en su palabra. Hay que vivir diferente, vivir en santidad. Hay que recordar la palabra de Dios, obedecer la palabra del Señor, poniéndola por obra. Por obra, amados hermanos. Y el justo es el que se deleita día y noche en la palabra. ¿Usted se deleita en este libro, amado hermano? ¿Usted se deleita? Gloria a Dios porque se deleita. ¿Usted la lee? ¿Usted la escudriña? ¿Usted la hace suya? Gloria a Dios por aquello. O sea que podemos hacer preguntas de la Biblia y todos pueden responder. Amén, gloria a Dios. Bueno, esas preguntas quedarán para más adelante. Pero por ahora, amado hermano, podemos tomar como referencia que el justo se deleita en la palabra de Dios. Amén. Deleita de día y de noche en la palabra. Pero hay algo que lamentablemente no podemos olvidar de señalar en este día. Somos olvidadizos. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? ¿Cuántas de ellas vivimos? ¿Cuántas de ellas compartimos? Se nos hace a veces tan complicado poder recordar la palabra de Dios, tanto así que ni siquiera sabemos los mandamientos de la palabra de Dios. ¿Cuántos mandamientos existen? Como pregunta en esta mañana. 10, 12, 15, 20, 600, ¿cuántos hay? Pastor, yo me sé uno, ¿cuál es ese? Yo me sé dos, ¿cuáles son esos dos? Pero bueno, amado hermano, usted lo que sabe lo vive, y si lo vive lo comparte, y si lo comparte es porque usted está consciente que todo lo que la palabra de Dios dice es verdad. A veces nos esforzamos por aprendernos un versículo al día, y ya me sé uno, gloria a Dios, ya me sé dos, llegó el domingo y ya no me sé el del lunes, y vuelvo a repetir el del lunes, y así el domingo y no me sé, y otra vez regreso. Dios conoce clara la intención del corazón. Sabemos que en este mundo, amados hermanos, podemos tener problemas de memorización.
Y es común por la edad, a veces por la alimentación, a veces por temas congénitos. Hoy hay tantas enfermedades, demencia senil, Alzheimer, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que tiene frágil su memoria y no puede retener información. Pero en medio de todo ello, amados hermanos, esto nos lleva a pensar que no podemos meditar y pensar en la palabra constantemente. El problema va a ser más grande si usted no lee diariamente la Biblia. El problema va a ser más grande si usted no retiene algo de corazón. Pero en medio de todo eso, en su bondad, Dios sí nos habla en medio de su palabra y nos enseña algo importante. Él utilizó para ayudar a los judíos, porque el Señor conoce perfectamente en la eternidad el comportamiento y la debilidad de los hombres. Él, para ayudar a los judíos a recordar las leyes, les puso franjas en sus vestidos, de generación en generación, para poderles traer a la memoria que tenían que recordar y meditar en la palabra de Dios. ¿Qué hay en el día que a usted le recuerde que tiene que leer la Biblia? ¿Cuántos recuerdan que hay que desayunar todos los días? A ver, alce la mano. ¿Cuántos recuerdan que hay que desayunar? El resto no desayuna. Bueno, ¿cuántos recuerdan que hay que almorzar todos los días? ¿Usted recuerda que hay que almorzar todos los días? Muy bien. Ya. ¿Usted por qué recuerda que tiene que almorzar todos los días? ¿Tiene hambre? Pues sí o no. ¿Tiene hambre? ¿Es normal? Su estómago le dice al cerebro: hey, para, pues quiero comer, tengo hambre. ¿Qué le dice a su espíritu todos los días que tiene que leer la Biblia? ¿Qué le recuerda a su espíritu todos los días que tiene que leer la Biblia? ¿Tengo hambre o no tiene hambre de la palabra? Amén. Hambrientos y sedientos serán bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre de esta palabra, los que tienen sed de conocer cada día más y más del Señor. Pero tiene que haber algo que nos recuerde día a día que hay que deleitarnos en la palabra de Dios, que hay que buscar, porque hay una exhortación en donde llama el Señor a su pueblo a vivir en santidad. Y si no leemos la palabra, no conocemos la voluntad de Dios y nos hacemos débiles y fáciles de llevar por cualquier tipo de corriente que hoy en día aparece, llevándose a los ingenuos a parar de sufrir. Por eso el Señor nos hace ver en Números 15, del 37 al 41, lo siguiente: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Versículo 39 dice: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Qué distintivo usamos todos los días para poder acordarnos de los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. ¿Qué está haciendo usted en su agenda diaria de ese tiempo tan ocupado que tiene para acordarse de que hay que leer la Biblia, de que hay que buscar la voluntad de Dios y poner por obra lo que Dios nos dice? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué le recuerda cada mañana? Mi esposa, que tengo que leer la Biblia. Mi padre, que tengo que leer la Biblia. Mis hijos, que tengo que leer la Biblia. ¿Qué está haciendo usted, amado hermano? ¿De dónde lo sacó Dios a usted? De repente el acordarnos de dónde veníamos y a dónde Dios nos ha puesto. De repente acordarnos que antes estábamos presos, esclavos, condenados. De repente acordarnos de aquellas vestiduras que antes teníamos llenas de lodo, del pecado, del fango del pecado. De repente acordarnos de todas esas cicatrices abiertas en donde el gusano estaba ahí a través del egoísmo, a través del resentimiento, de la venganza que muchos corazones guardan. ¿Y a dónde Dios lo ha puesto? ¿Qué distintivo tenemos que marcar hoy por hoy para que el Señor pueda tenernos alerta de todo aquello que estamos llamados a hacer? El pueblo de Israel debía pensar constantemente y meditar y acordar la ley de Dios, acordarse de ella. ¿Dónde está el pueblo de Dios hoy por hoy? ¿Dónde está el pueblo de Dios hoy por hoy? ¿Acaso no es la iglesia de Cristo? A quien Dios también le dice: necesito que todos los días mediten de día y de noche y se deleiten en mi palabra, y que sea más dulce que la miel a tu boca.
La palabra de Dios dice en versículo 5 de Malaquías: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Si usted está esperando que venga el profeta Elías acá a la iglesia a predicarle, le puede llevar mucho tiempo. Pero el Señor levanta a hombres y mujeres para poder exponer su palabra. Y hoy el Señor les está diciendo: hoy estoy levantando a este pastor para que les predique antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El Señor levanta a sus hijos, el Señor levanta siervos, el Señor ha levantado hombres y mujeres con temor a Él para compartir la palabra del Señor. No hay excusa. Mañana más tarde decir: es que yo en la iglesia que iba solo me hablaban de la prosperidad, o es que en la iglesia que iba solo eran programas. No, amado hermano, en esta iglesia hay diferencia de lo que nosotros estamos llamados a hacer. Predicamos y compartimos las buenas nuevas de salvación. Y estamos instruyendo de tal manera a la iglesia, al pueblo de Dios, a que se prepare y que vive en santidad. El día de Jehová es claramente equivalente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento a conocerse. En el Antiguo Testamento el día de Jehová y en el Nuevo Testamento la gran tribulación. Mencionado claramente en la palabra de Dios. ¿Qué describe Jesús? Mateo 24, 21, por favor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Aquellos que quieren que la iglesia pase la gran tribulación, aquellos que dicen que los hermanos de la iglesia primitiva sufrieron y pasaron tantos tormentos, la iglesia actual dice que tiene que pasar lo mismo. Y que por eso tenemos que pasar la gran tribulación. Amados hermanos, la Biblia es clara. Dice que no ha habido, dice la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Se viene el día de la gran tribulación. Se viene aquel día preparado para los malos. Se viene aquel día, amados hermanos. También dice a manera de referencia a Joel 2:2: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre, dice, los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Las profecías están ahí y se siguen cumpliendo. También como referencia, Sofonías 1:15: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. La razón por la cual Dios describe todo esto en su palabra y que se comparta a su iglesia y que se le advierta a la iglesia es claro, amados hermanos. Dios describe este día porque no quiere que nadie esté expuesto en este día. Toda esta familia y todos aquellos cristianos que profesan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón, serán aquellos que tendrán la bendición de no pasar por esto. Es un llamado para el que está muerto en sus delitos y pecados, de arrepentirse en este día. De arrepentirse creyendo que Jesucristo puede liberarlo. Que ponga su confianza y que crea en Él para salvación. Este es el día donde Dios advierte y exhorta a toda la humanidad. Como hijos de Dios, amados hermanos, debemos de ver que hay esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva en Cristo Jesús. Que tenemos la oportunidad de vivir la vida eterna disfrutando de todas las bendiciones de Dios. El regreso de Cristo es inminente. ¿Tú lo esperas, amado hermano? Cristo viene pronto. Y viene más pronto de lo que tú y yo esperábamos. Cristo está más cerca hoy que ayer. Muy pronto viene por su iglesia. Hay muchas noticias que en realidad nos llevan a reflexionar todo esto. Cuando páginas de la misma NASA dicen que desde el 2004 a la fecha hay más de 400 avistamientos de ovnis, objeto volador no identificado. Cuando vemos que el hambre se acerca, que las pestes siguen adelante, que la guerra no ha terminado, que la guerra continúa,
Nuevos descubrimientos de bendiciones para Israel son la ambición para otro país. Y comenzamos a ver el pretexto y el sopretexto de guerras, de maldad, de violencia. Y en medio de todo esto, amado hermano, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Estamos preparados para la venida de Cristo? Si nos preparamos para la venida de Cristo, amados hermanos, también es importante hacernos esta pregunta: ¿cómo sé si estoy listo para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores en este día? Si Cristo no está en tu vida, amado hermano, hoy es el día de salvación. No sé si habrá una nueva oportunidad de compartirte este mensaje, pero lo que sí sé es que hoy es el día en el cual tú y yo tenemos que estar a cuentas con Dios. Sencillamente debemos evaluarnos, para todo aquel que profesa ser cristiano, examinándonos a nuestro interior si estamos preparados para que Cristo venga pronto por nosotros. Si estamos preparados para este día maravilloso, si estamos preparados para la venida de Cristo, si nos hemos arrepentido, evaluémonos claramente si estamos viviendo en obediencia a su palabra, si estamos apartados del mal, si no nos deleitamos en los pecados de la carne, si estamos viviendo en el Espíritu. Hoy es el día, amado hermano, que tú y yo tenemos para evaluar si estamos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo en el cual tú y yo tenemos que reflexionar. Nuevas enfermedades aparecen, nuevo caos aparece, nuevas amenazas aparecen, crisis tras crisis, y esto para muchos aún dicen que no son dolores de parto. Creo, amada iglesia, que con la ayuda del Señor debemos de prepararnos, porque pronto viene Cristo por ti y por mí, en el nombre de Jesús. Vamos a cambiar de posición y vamos a reflexionar de lo que hemos dicho en esta mañana. Dios, en su inmenso amor, espera que todos y cada uno de los seres humanos procedan al arrepentimiento. Y si tú ya lo has hecho, gloria a Dios. Si tú en este día te identificas como un hijo de Dios, qué bendición de que en esta mañana tú puedas tener la oportunidad de decirle al Señor gracias, porque un día te sacó de las tinieblas, de la condenación y de la muerte eterna, y te trajo al reino de su Hijo. Que en esta mañana tú puedas tener la oportunidad de poder agradecer a Dios, porque hay día de salvación prometido, porque el día viene. Pero ¿qué del día de juicio para los malos? ¿Qué del día que está preparado para consumir con ese fuego tan poderoso que representa la ira de Jehová en contra de los malos, de aquellos que se oponen a Él, de aquellos que la palabra los caracteriza como soberbios, de aquellos que caminan en contra de lo que Dios establece, de aquellos que no han asimilado las distintas veces que Dios llama al corazón para que procedan al arrepentimiento? Hoy es un día importante para analizar. Nos dice en su palabra, porque escrito está: no hay justo. Mucha gente se cree justo en su marco regulatorio de una sociedad caída, pero el Señor dice en su palabra: no hay justo, no hay quien entienda, ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el día donde Dios nos hace ver que no podemos seguir perdiendo el tiempo creyéndonos que sin Cristo estamos bien, que todo lo que aparentemente para nosotros es bendición es una ilusión nada más. Sin Cristo nunca te puede ir bien, porque tarde o temprano Dios actuará en su tiempo perfecto. Dios actúa y Dios juzgará al malo y bendecirá al justo, recompensará al justo. Hoy tienes la oportunidad de decidir de qué lado te encuentras: del lado de los malos, de los soberbios, o del lado de los justos, de los fieles, de los hijos de Dios. Pues cada uno tendrá un fin, pero un fin distinto.
un fin para vida eterna, bendición, benevolencia, amor de Dios, y otro para la condenación eterna, el sufrimiento y la consumación en el infierno por sus delitos y pecados. En el nombre del Señor, amado hermano y amigo, en esta mañana, ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con tu Padre Celestial. Reconoce que Dios es el Todopoderoso. Hoy podemos hacerlo, amados hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de tomar un giro distinto en nuestras vidas. Tal vez me he identificado como cristiano solo porque asisto a una iglesia, pero este es el tiempo realmente para dejar de asistir y comenzar a vivir como iglesia de Cristo. Este es el tiempo donde hacemos la diferencia. Te animo, amado hermano y amigo, en este día maravilloso, a que tomes en cuenta que hay señales, que hay distintivos en el día a día que nos recuerdan que debemos de volcarnos a la palabra, deleitarnos en la palabra para ponerla por obra todos los días de nuestras vidas. Que todos los días de nuestras vidas podamos buscar el rostro de Dios e intimar con Él de tal manera que conozcamos por medio de su palabra su voluntad. Voluntad para ti, voluntad para tu familia, la voluntad para este mundo, para esta sociedad que necesita tanto, tanto y tanto más y más del Señor cada día. Por eso te animo en el nombre de Jesús a que busquemos de Dios cada día. Hay muchas señales a nuestro alrededor que nos recuerdan que Cristo viene pronto. Y eso nos debe animar a vivir en santidad. Nos debe de animar a buscar el rostro de Dios. Nos debe de animar a buscar cada mañana, cada instante de nuestras vidas, cada oportunidad que Dios nos da en el día, a orar, a conversar y poder leer su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por todo, Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia. Alabamos, glorificamos y exaltamos tu santo y poderoso Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.